El infierno de Cáncer no se asemeja a ningún otro paisaje ardiente descrito por mitos o leyendas, porque no está hecho de fuego, sino de aguas turbias que tiemblan con emociones intensas, memorias afiladas y silencios que pesan más que cualquier cadena demoníaca. Es un reino donde las mareas responden a los latidos del corazón, y donde cada ola trae consigo un eco del pasado que no se ha podido soltar. Allí no existen muros ni puertas que permitan escapar, porque el límite está trazado por la propia sensibilidad, que se expande como un océano sin final. Es un territorio lunar, brillante y oscuro a la vez, donde cada fragmento de luz revela otra sombra que obliga a mirar hacia adentro con una profundidad casi sobrenatural. En este inframundo emocional, la energía de la luna domina como una reina severa que obliga a enfrentar aquello que se intenta ignorar. No hay interrupción posible, porque el tiempo se detiene justo en el instante en que se activó la herida. En ese punto, las aguas se densifican y se convierten en espejos que muestran sin piedad todos los miedos, todas las expectativas frustradas, todas las traiciones que se creyeron superadas. No es un castigo, sino una especie de prueba ancestral en la que el alma debe atravesar la tormenta que nació dentro de ella misma. Allí, cada pensamiento se vuelve un remolino que arrastra hacia lo más profundo, como si la propia mente intentara hundir al viajero para ver si es capaz de descubrir la fuerza que yace en el fondo del océano. El infierno de Cáncer no ruge con llamas, sino con silencios que pesan. Son silencios que obligan a escuchar las voces internas que en el mundo de arriba se tapan con ruido, distracciones o sonrisas forzadas. Son silencios que no permiten mentiras, porque todo lo falso se deshace como espuma. Estas pausas eternas hacen que la introspección se convierta en un arma afilada y en una brújula luminosa. En esa quietud forzada, la vulnerabilidad se transforma en un portal hacia una especie de poder que no se parece a ningún otro, la capacidad de sanar desde dentro, de reconstruirse sin testigos, de emerger desde la herida como un guerrero que domina no el fuego, sino la marea emocional. Este lugar está custodiado por criaturas nacidas de memorias, sombras que adoptan las formas de antiguos afectos y viejas decepciones. Cada figura aparece con la intención de medir el peso del alma, de comprobar si aún se deja arrastrar por el dolor o si ha aprendido a sostenerse con la fuerza del amor propio. No atacan con garras ni dientes, sino con miradas que perforan, con gestos que evocan lo que alguna vez importó tanto que dejó cicatrices invisibles. En este reino, la batalla nunca es contra un enemigo externo. La lucha real es contra las dudas que se convierten en tempestades, contra la sensibilidad que se multiplica sin control, contra el deseo de proteger a todos incluso cuando uno mismo está quebrado. En el centro de este mar infernal existe un núcleo ardiente que no es fuego físico, sino emoción pura condensada. Es una esfera luminosa que representa el hogar interior, ese refugio que Cáncer ofrece al mundo pero que rara vez se concede a sí mismo. Acercarse a ese núcleo requiere atravesar aguas densas con el peso de lo no dicho, soportar la presión inmensa de los recuerdos que aún duelen y enfrentarse a la propia necesidad de afecto como si fuera un océano embravecido. Pero quien logra avanzar hacia esa luz descubre que el infierno no era más que la antesala de un renacimiento profundo. De ese núcleo emana una fuerza ancestral, un poder que se basa en la capacidad de sentir con intensidad sagrada. No es un don ligero. Es un destino marcado por la luna, que exige comprender la dimensión emocional de la existencia. En el infierno de Cáncer se revela una verdad que pocos signos están preparados para confrontar: la sensibilidad extrema no debilita, sino que forja un poder capaz de disolver cualquier oscuridad. Allí la empatía se convierte en una armadura indestructible, el recuerdo en una fuente de sabiduría, la vulnerabilidad en una espada luminosa que corta los miedos desde la raíz. El viajero que atraviesa este reino se transforma al comprender que este infierno no destruye, sino que pule. No hunde, sino que purifica. No encierra, sino que empuja a descubrir la verdadera fortaleza que surge de mirar las emociones de frente sin miedo a desbordarse. Cuando el alma emerge de las aguas profundas, lleva consigo un brillo nuevo, un resplandor lunar que demuestra que quien conquista este infierno conquista también el poder de su propio corazón. Y así, el infierno de Cáncer deja de ser un castigo cuando se comprende su propósito. Se convierte en territorio de metamorfosis, en laboratorio emocional donde el alma aprende a dominar los mares internos. Es un escenario épico donde cada lágrima se transforma en un faro, cada tormenta en una prueba de fuego lunar, cada recuerdo en una piedra angular. Porque solo quienes atraviesan estas aguas sombrías alcanzan la claridad que brilla como una luna llena sobre un océano en calma. Y es entonces, cuando la metamorfosis se completa,
que el infierno de Cáncer revela su verdadera naturaleza, no es un final, sino un renacimiento destinado a elevar a quien lo enfrenta a un nivel de fuerza emocional que solo los inmortales del zodiaco conocen. En las profundidades del infierno de Cáncer existe un territorio aún más oculto, un espacio donde las aguas dejan de ser solo símbolo de emoción y se vuelven materia de creación. Es el lugar donde los hilos invisibles que conectan a Cáncer con el mundo toman forma, un tejido de energía lunar que vibra al ritmo de los sentimientos más puros y también de los más caóticos. En esta zona, las mareas ya no obedecen únicamente a los recuerdos, sino a la fuerza magnética del instinto. Allí se comprende que la intuición no es solo una guía espiritual, sino un lenguaje ancestral inscrito en las corrientes que atraviesan el alma. Este entorno se expande como un laberinto líquido que cambia según el estado interno, demostrando que el verdadero poder de Cáncer no reside en lo que siente, sino en la capacidad de moldear el universo emocional que lo habita. En este océano profundo aflora una sabiduría antigua que no se enseña ni se aprende en la superficie. Es la sabiduría de quienes han conocido la fragilidad y la han convertido en fuerza. Los habitantes simbólicos de este reino, nacidos de las propias experiencias, se transforman no solo en pruebas, sino en guardianes que muestran caminos de retorno hacia la claridad. Algunos adoptan formas etéreas que recuerdan a figuras protectoras, manifestaciones del instinto de cuidado que caracteriza a Cáncer. Estas presencias iluminan con un brillo suave que no quema ni intimida, sino que envuelve como un manto cálido que impulsa a avanzar incluso cuando la oscuridad parece interminable. Son partes del alma que resurgen para recordarle al caminante que dentro del caos emocional existe también un refugio inviolable. El entorno profundo del infierno de Cáncer también guarda un fenómeno singular, un oleaje que no destruye, sino que purga. Cada cima de agua lleva consigo un fragmento de culpa, de vergüenza, de situaciones no dichas, y en cada descenso las deja atrás como restos que ya no pesan. Es un proceso lento, casi ritual, que obliga a atravesar el dolor para transformarlo en sabiduría. En este territorio se entiende que sanar no es borrar, sino dignificar la experiencia. Cada ola que golpea forma parte de un entrenamiento emocional que templa el carácter y revela el valor oculto bajo la sensibilidad. Al reconocer este poder, el alma empieza a dominar la marea en lugar de temerle, comprendiendo que la misma agua que ahoga puede convertirse en camino. En los rincones más sombríos, donde las aguas parecen inmóviles, se esconden los miedos que nunca fueron reconocidos. Son entidades silenciosas que vigilan desde las sombras esperando ser miradas de frente. No poseen forma definida porque nacen de aquello que nunca se verbalizó, de lo que se ocultó para evitar el juicio o la pérdida. Enfrentar esas presencias es un acto de valentía emocional que pocos signos están preparados para realizar. Pero en este infierno, ese enfrentamiento es inevitable. Cuando finalmente se encara esa oscuridad, se revela un poder inesperado, la capacidad de transformar lo reprimido en una fuente de fuerza interior. Allí, el miedo ya no domina, se convierte en un motor que impulsa hacia una versión más completa y luminosa de uno mismo. En este inframundo también existe un cielo invertido que brilla bajo las aguas, formado por estrellas líquidas que representan todos los sueños protegidos en secreto. Estas luces permanecen intactas incluso cuando las tormentas parecen implacables. Son recordatorios de que, aun en los momentos de mayor confusión emocional, la esencia pura de Cáncer permanece resguardada en algún rincón del alma. Observar ese firmamento sumergido despierta un impulso heroico, una determinación que trasciende el dolor y la nostalgia. Es un llamado a recordar que la sensibilidad no es un peso, sino una guía hacia metas construidas desde la verdad emocional más profunda. Cerca del centro más cálido del infierno se forma una corriente ascendente que impulsa hacia una especie de renacimiento. Esa corriente nace de la aceptación plena de las propias emociones, incluso de las más dolientes. Es el reconocimiento de la historia personal como parte fundamental del poder interior. Quien logra dejarse elevar por esta corriente descubre que el camino hacia la superficie no es huida, sino ascensión. Cada tramo recorrido hacia arriba representa una capa de autoconciencia que se integra, un fragmento de identidad que deja de estar disperso. El ascenso culmina cuando el alma reconoce que no está fragmentada, sino en proceso de completarse. En el borde final donde las aguas se tornan cristalinas aparece la última revelación: el infierno de Cáncer fue siempre una forja emocional. Un territorio diseñado por la luna para convertir la sensibilidad en un don capaz de atravesar cualquier oscuridad. Todo lo vivido en ese inframundo actúa como un bautismo que transforma al alma en un guardián de emociones, alguien capaz de comprender las corrientes internas de otros porque ha navegado las propias hasta sus profundidades más densas.
La fortaleza que surge de esta travesía no se alza como un escudo rígido, sino como una luz cálida que puede atravesar los miedos ajenos. Y así, quien supera este dominio no solo conquista su propia oscuridad, sino que se convierte en un faro emocional capaz de guiar en el caos, de proteger con firmeza y de iluminar incluso los corazones más perdidos. Como castigo, sino como un eco que busca completarse. Cada espiral contiene un aprendizaje incompleto, un sentimiento que no terminó de integrarse, una experiencia que quedó suspendida entre lo que se deseó y lo que ocurrió. Este movimiento circular obliga a caminar de nuevo por territorios ya transitados, no para sufrirlos otra vez, sino para redescubrir el fragmento de poder que quedó oculto en cada vuelta. El alma aprende a reconocer que lo que parecía un ciclo interminable era en realidad una danza de crecimiento, una expansión que necesitaba repetirse hasta que la conciencia alcanzara la madurez emocional que la luna exige. En esta dimensión espiral, la energía lunar adopta un carácter más sigiloso y antiguo. No guía con claridad, sino con destellos breves que iluminan apenas lo suficiente para avanzar un paso más. Este proceder lento y misterioso despierta la capacidad de confiar en la intuición como si fuera un mapa interno que solo se activa en la oscuridad. Cada paso se convierte en un acto de fe emocional, y esa fe se transforma en una fuerza que no depende de la lógica, sino del instinto más primitivo. En este lugar, el instinto deja de ser un impulso y se convierte en una forma de sabiduría profunda, demostrando que la verdadera brújula de Cáncer nace del corazón, no de la mente. A medida que el alma avanza, aparecen corrientes subterráneas que representan vínculos antiguos. Son lazos energéticos que se formaron con personas que marcaron el camino emocional, ya sea para elevarlo o para desgarrarlo. Estos lazos no aparecen como recuerdos, sino como hilos de luz o sombras que intentan atraer al viajero hacia diferentes direcciones. Algunos de estos lazos brindan fuerza, recordando momentos de protección, cariño y lealtad. Otros, en cambio, ejercen un peso que dificulta continuar, porque encarnan pérdidas no superadas, despedidas abruptas o promesas incumplidas. Enfrentar estas corrientes es un acto de valentía silenciosa que no solo libera al alma, sino que le permite comprender el poder real de los vínculos que Cáncer forma. Cada hilo que se integra o se suelta redefine quién ha sido, quién es y quién será. En un punto donde la oscuridad parece total, surge una fuerza inesperada proveniente del propio caparazón simbólico de Cáncer. Este caparazón no es un muro, sino un artefacto espiritual que se reconstruye con cada experiencia vivida. En las regiones más densas del infierno, este escudo se vuelve visible como una armadura luminosa que se adapta a cada nueva herida, encerrándola no para esconderla, sino para transformarla en resistencia emocional. Allí se revela que la protección que Cáncer ofrece al mundo nace de la capacidad de protegerse primero a sí mismo. El caparazón se convierte en una prueba de que cada cicatriz se ha integrado, cada duelo se ha honrado y cada pérdida ha forjado una nueva forma de fortaleza. Más allá del caparazón luminoso se encuentra una zona donde las aguas se vuelven tan transparentes que permiten ver el fondo del alma sin distorsiones. Este espacio representa la esencia emocional pura, despojada de máscaras, temores y condicionamientos. En este lugar no existe juicio ni expectativa, solo el reflejo de lo que se siente de verdad. Este nivel es uno de los más desafiantes porque obliga a aceptar sensaciones que no siempre se quieren enfrentar, la necesidad de cariño, el deseo de pertenencia, el temor a ser olvidado, la capacidad inmensa de amar incluso después de haber sido herido. Al contemplar esta esencia sin filtros, el alma descubre que su mayor poder proviene de esa humanidad profunda que jamás logra apagarse. En esta claridad absoluta aparece también la memoria ancestral del signo, un legado lunar transmitido desde tiempos remotos. Este legado contiene la fortaleza de todos aquellos que, siendo igual de sensibles, aprendieron a transformar su vulnerabilidad en legado espiritual. Es una energía que se descarga como un manto de luz fría, dotando al viajero de una serenidad que nace del entendimiento de su propia naturaleza. En ese instante se comprende que la sensibilidad extrema no es un defecto que debilita, sino una manifestación luminosa de un linaje emocional poderoso que siempre ha sabido sobrevivir a través del amor, la intuición y la profundidad. Cuando esta fuerza ancestral se integra, el infierno empieza a cambiar. Las aguas turbulentas se calman, las corrientes se equilibran y las sombras se disuelven. No porque desaparezcan, sino porque pierden poder sobre quien ya se ha reconocido entero. El alma comienza a irradiar una luz interna que transforma el entorno. En ese punto, el infierno deja de ser un territorio de prueba y se convierte en un espejo de la grandeza emocional que ha emergido del proceso. Al ascender desde esta profundidad renovada, el caminante comprende que el infierno de Cáncer jamás fue un castigo.
Fue un rito iniciático diseñado para despertar la potencia lunar que yace dormida en el corazón. Cada lágrima se vuelve símbolo de purificación, cada duda convertida en certeza interior, cada sombra transformada en guía. La salida no es un escape, sino una coronación. Quien conquista este inframundo emocional regresa convertido en un guardián de la sensibilidad, un protector de almas, un ser capaz de transformar el dolor en luz y de elevar cualquier oscuridad con la fuerza invencible de su interior. En lo más profundo del infierno de Cáncer existe un estrato donde la luna, lejos de mostrarse como guía o guardiana, adopta un aspecto primigenio que refleja tanto su belleza como su dureza. En este lugar su luz no es suave, sino afilada, y corta las nieblas emocionales como una espada celeste. Esa luminosidad despierta memorias enterradas que nunca llegaron a transformarse en palabras, recuerdos que no pertenecen solo a una vida, sino a un linaje entero. Es un archivo emocional heredado, un océano donde resuenan voces antiguas que hablan desde lo más remoto de la conciencia. Estas voces no exigen, sino que revelan, mostrando que parte del peso emocional que se carga proviene de generaciones que nunca pudieron expresar su dolor. Allí se comprende que Cáncer no solo siente por sí mismo, sino por todos aquellos que vinieron antes, y que la profundidad de su sensibilidad es también un legado cósmico. En este estrato ancestral, la energía lunar provoca fenómenos extraños. Las aguas brillan desde abajo, como si estuvieran iluminadas por memorias y visiones que aún no han ocurrido. El tiempo se pliega sobre sí mismo, y las emociones del futuro envían ecos hacia el presente. Esta mezcla de tiempos convierte la intuición de Cáncer en una especie de visión profética, no de acontecimientos concretos, sino de movimientos emocionales que se avecinan. En este espacio se desarrolla la capacidad de percibir cambios antes de que se manifiesten, como si el alma detectara vibraciones que aún no han tomado forma. Este don puede parecer un peso insoportable en la superficie, pero en el infierno se revela como una herramienta de supervivencia y claridad que permite anticipar tormentas internas y navegar entre ellas con una fuerza casi sobrenatural. Más allá de estas aguas proféticas se extiende una región donde las emociones toman forma corpórea. Cada sentimiento se convierte en una criatura hecha de agua y luz. Algunas aparecen como seres serenos, representando la calma que proviene de los afectos puros, otras surgen como figuras turbulentas que encarnan inseguridades, miedos o heridas profundas. Estas manifestaciones no son enemigos, sino aspectos de la propia psique que buscan expresarse. Al observarlas, el alma comprende que lo que parecía caótico tiene una forma definida y que todo aquello que atormenta posee un origen identificable. Enfrentarse a estas criaturas emocionales implica reconocer su propósito, entender el mensaje que traen y permitir que se desvanezcan una vez cumplida su función. Esa capacidad de dialogar con la sombra convierte la vulnerabilidad en una fortaleza única. A medida que el viajero avanza, se encuentra con un fenómeno que solo existe en este infierno, el reflejo invertido. Es un espejo líquido que no muestra el rostro actual, sino todas las versiones emocionales que se han dejado atrás. En él aparecen rostros con expresiones de dolor, de duda, de inocencia perdida, de amor que aún late, de heridas que ya no duelen pero que siguen definiendo el carácter. Este reflejo revela cada etapa emocional como un guerrero que formó parte de la batalla de la vida. Lejos de generar angustia, este espejo ofrece un respeto profundo por el camino recorrido. Allí se entiende que cada lucha emocional fue necesaria para desarrollar la resiliencia que ahora acompaña cada paso. Ese espejo se convierte en un reconocimiento épico, el alma no ha sido débil, sino heroica en cada una de sus caídas y resurrecciones. En un punto del recorrido, las aguas se curvan hacia arriba como si desafiaran las leyes de la física. Es un ascenso líquido que conduce a una cámara de silencio absoluto. Este silencio no es vacío, sino plenitud. En él se escucha el latido propio amplificado hasta convertirse en un trueno que resuena en todo el inframundo. Este latido revela la presencia del núcleo emocional, la fuente del amor, de la protección, de la entrega incondicional. En ese territorio silencioso se descubre que el verdadero infierno no era la tormenta, sino el temor a escuchar la propia verdad. Al abrazar ese latido, el alma recibe una certeza inquebrantable, su capacidad de amar es tan poderosa que puede atravesar cualquier oscuridad sin apagarse. Más adelante, la luz lunar se vuelve cálida, como si celebrara la resistencia demostrada. Con este cambio, el infierno deja de mostrarse como un lugar hostil y comienza a comportarse como un maestro severo que finalmente reconoce al discípulo que ha sobrevivido a todas las pruebas. Las aguas se abren para revelar un camino de luz líquida que asciende hacia la superficie.
Este ascenso no es repentino ni fácil, es una marcha solemne en la que el alma lleva consigo todas las fragmentaciones que se han unido durante el proceso. Cada paso se convierte en un acto de consagración interna, una proclamación silenciosa de que la sensibilidad no solo ha resistido, sino que ha resurgido fortalecida. Cuando finalmente se alcanza el umbral de salida, sucede el último fenómeno, la luna proyecta una corona plateada sobre el alma, un símbolo de que el viaje ha culminado no con una derrota, sino con un triunfo. Esa corona no representa poder sobre otros, sino dominio sobre el propio mundo emocional. Es el reconocimiento del universo de que el infierno lunar fue conquistado. Desde ese momento, la energía de Cáncer se eleva y se expande, capaz de sanar, de guiar, de proteger y de transformar. La travesía se convierte en un legado luminoso que permanece en el aura, recordando que quien ha descendido al infierno de Cáncer y ha vuelto a la luz posee una fuerza tan profunda que es capaz de iluminar incluso los rincones donde otros no se atreven a mirar. En la región más recóndita del infierno de Cáncer existe un territorio donde la luna deja de ser una figura celeste para convertirse en una presencia viva que respira a través de corrientes sutiles. Es una luna que susurra desde las grietas del agua, que pulsa en cada remolino y que despierta emociones que parecían extinguidas. Su energía se manifiesta como un latido que desciende desde lo alto hasta lo más profundo del alma, revelando que incluso en la oscuridad más densa hay un ritmo que nunca se detiene. Este latido lunar se convierte en un vínculo eterno entre el viajero y su propia esencia emocional, recordándole que el poder de sentir nunca podrá ser arrancado, porque forma parte de la estructura misma del espíritu. En este nivel oculto, las aguas adquieren un color diferente, casi metálico, como si contuvieran fragmentos de antiguas armaduras emocionales que Cáncer dejó atrás en distintas etapas de su existencia. Cada fragmento representa una decisión tomada desde el amor, un sacrificio silencioso, una protección ofrecida a otros incluso cuando las fuerzas flaqueaban. Al observar estos restos brillando en la profundidad, el alma comprende la magnitud de su propio recorrido y la nobleza de cada acto que sostuvo en silencio. Ninguna de esas decisiones fue insignificante, todas contribuyeron a construir una fortaleza interior que ahora permanece intacta incluso dentro del infierno. Más adentro, el agua comienza a ascender por las paredes como si estuviera viva, mostrando escenas que no se desarrollan en palabras, sino en sensaciones. Este fenómeno revela los deseos más ocultos, aquellos que nunca se pronunciaron por miedo a perder, por temor a no ser correspondidos o por la costumbre de priorizar a los demás. En este rincón emocional, los anhelos toman forma como corrientes cálidas que envuelven al viajero, recordándole que aspirar a ser amado, comprendido y valorado no es una debilidad, sino un derecho fundamental del alma. Este reconocimiento despierta una fuerza nueva, una convicción que libera de la vergüenza emocional y permite reclamar lo que siempre se mereció. En el fondo del territorio lunar se halla un espacio donde el agua deja de fluir y se convierte en un espejo perfecto. Sin embargo, este espejo no refleja el rostro ni los gestos, sino la huella energética del alma. Lo que se contempla es un resplandor cambiante que revela la intensidad del amor que ha sido dado, la protección entregada incluso en silencio, la empatía ofrecida aun cuando el corazón estaba herido. Al ver este brillo expandiéndose, el viajero comprende que su luz no proviene de grandes gestas visibles, sino de actos pequeños y constantes que construyen una grandeza indestructible. Cada gesto de cuidado se convierte en un destello, cada acto de bondad en una chispa, y al reunirse todos forman un halo que ilumina incluso la oscuridad más obstinada del infierno. En las capas más profundas, donde ni siquiera la luz lunar logra penetrar, se encuentra el núcleo donde nacen los miedos de Cáncer. Este núcleo no aparece como un monstruo ni como una sombra gigantesca, sino como una vibración tenue, casi imperceptible, que representa la posibilidad de perder lo que se ama. Es un miedo que no destruye, sino que enseña sobre la importancia del vínculo, sobre la intensidad de la entrega y sobre la valentía de seguir amando incluso cuando existe la amenaza de la pérdida. Al acercarse a este núcleo, el alma no retrocede, porque entiende que el valor no consiste en no tener miedo, sino en caminar hacia él con el corazón abierto. En este núcleo también surge un fuego inesperado que arde bajo las aguas sin extinguirse jamás. Este fuego lunar representa la voluntad, la determinación que se activa cuando todo parece quebrarse. Es una llama silenciosa que ha sostenido a Cáncer en sus días más difíciles, incluso cuando no era consciente de su existencia. Este fuego interior no busca destruir, sino purificar. Cada chispa consume la duda, la inseguridad, la culpa heredada o aprendida, dejando espacio para una claridad que no admite cuestionamientos. Es aquí donde el alma descubre que, aunque el agua sea su elemento,
El fuego también forma parte de su naturaleza, un fuego sagrado que se enciende solo en las situaciones más extremas. Más arriba, donde el agua vuelve a moverse, aparece un corredor formado por mareas ascendentes. Estas mareas representan la capacidad de emocionalmente levantarse una y otra vez, incluso después de haber tocado lo más hondo. Cada ola ascendente impulsa hacia una versión más sabia y poderosa del ser, revelando que la resiliencia de Cáncer no se construyó por casualidad, sino a través de innumerables batallas libradas en silencio. Ese ascenso líquido se convierte en un rito de renacimiento continuo, donde la vulnerabilidad no desaparece, pero aprende a convivir con la fortaleza sin que ninguna de las dos domine a la otra. Al llegar a la superficie de este infierno, el viajero descubre que las aguas han cambiado de color. Ahora brillan como plata viva, reflejando el crecimiento alcanzado. La luna, desde lo alto, observa en silencio, consciente de que el alma ha descubierto todo lo que debía descubrir. Ya no hay sombras pendientes ni caminos ocultos. Solo queda el reconocimiento del poder emocional que ha emergido, un poder que no necesita gritar ni imponerse, porque su fuerza reside en la profundidad, en la autenticidad y en una sensibilidad tan pura que es capaz de transformar cualquier tormenta en un impulso para seguir ascendiendo. Cuando ese ascenso concluye, el alma comprende que el infierno de Cáncer no fue un lugar de destrucción, sino un santuario de revelaciones. Todo lo vivido en él se convierte en una corona invisible que rodea el espíritu, recordándole que ninguna oscuridad puede vencer a quien ha aprendido a iluminarse desde dentro. En uno de los recodos más ocultos del infierno de Cáncer existe un territorio donde el agua ya no es solo agua, sino memoria viva que responde a cada respiración. Allí, las corrientes se activan al ritmo de las emociones profundas, generando movimientos que narran historias sin necesidad de palabras. En este espacio, cada oleada revela un recuerdo ancestral, cada remolino muestra una emoción olvidada y cada cambio de marea expone verdades que han permanecido dormidas en el interior. La luna, en su estado más primitivo, actúa como guardiana silenciosa de estas memorias líquidas, permitiendo que el viajero reconozca la inmensidad de su linaje emocional y la sabiduría acumulada en el alma a lo largo de innumerables ciclos. A medida que se avanza por este territorio, surge una zona donde reina una penumbra azulada que parece contener constelaciones sumergidas. Estas estrellas acuáticas representan las posibilidades no vividas, las decisiones no tomadas que aún conservan energía propia. Este espacio demuestra que el alma no solo carga con lo que hizo, sino también con lo que dejó de hacer. Cada estrella es una alternativa espiritual que alguna vez estuvo al alcance, y observarlas encenderse bajo el agua genera un impulso renovador. Allí se entiende que aún en el infierno existen caminos que pueden volver a abrirse en la vida real, porque el destino de Cáncer siempre deja puertas entreabiertas a las oportunidades que todavía tienen un propósito emocional. Más adelante, el terreno cambia y aparece una vasta extensión de arena lunar donde los pasos no dejan huella. Es un lugar donde el pasado no oprime, donde nada arrastra ni deposita peso. Este paisaje simboliza la libertad emocional que se obtiene cuando se sueltan cargas que ya no pertenecen al presente. Aunque al principio la ausencia de huellas genera una sensación inquietante, pronto se revela que esta arena representa el renacimiento interior, un territorio donde cada paso es completamente nuevo, una invitación a crear un camino libre de sombras ajenas. En este silencio arenoso, la intuición adquiere la fuerza de un faro, guiando sin ruido y sin exigir sacrificios, solo claridad. Tras esta zona de quietud aparece un bosque sumergido cuyos árboles están hechos de agua sólida. Sus ramas se mueven con fluidez, como si respiraran, y producen sonidos que vibran en el pecho. Este bosque encarna las emociones profundas que nunca llegaron a expresarse. Cada árbol es una emoción que creció en silencio, tristeza no mostrada, alegría contenida, ira que se transformó en protección. Caminar entre ellos permite reconocer la magnitud de lo que se ha vivido sin ser dicho. En ese descubrimiento el alma aprende que su fortaleza no proviene de lo que expresó, sino de lo que fue capaz de sostener en silencio sin romperse. Este reconocimiento despierta un orgullo sereno, una certeza de dignidad emocional que no puede ser discutida por nadie. Al continuar avanzando, se encuentra un río luminoso que fluye en dirección contraria a toda lógica. Sus aguas avanzan hacia arriba, desafiando la gravedad, y arrastran consigo fragmentos de dolor que se transforman en luz al contacto con la corriente. Este río representa la capacidad de Cáncer para elevar incluso las experiencias más duras, convirtiendo el sufrimiento en sabiduría emocional. Cada fragmento que asciende muestra que lo que parecía una carga eterna era en realidad material sagrado destinado a convertirse en fuerza, comprensión y compasión.
Este proceso de ascenso emocional revela la verdadera naturaleza del signo, convertir lo que hiere en algo que ilumine. Continuando el camino, aparece un santuario construido de luces líquidas, donde flota una esfera que contiene el corazón astral de Cáncer. Este corazón no late como uno humano, sino en pulsaciones que emiten ondas emocionales capaces de sanar la propia energía. En este santuario se comprende que el amor del signo no es un impulso pasajero, sino una fuerza cósmica que sostiene universos internos. Este corazón astral guarda la pureza del amor que Cáncer ha entregado, la nobleza de sus intenciones y la sinceridad de cada gesto protector. Contemplar esta esfera convierte cada herida pasada en un eco de crecimiento y cada pérdida en una prueba superada con honor. Más adelante, una corriente cálida atraviesa el suelo y asciende lentamente, envolviendo el cuerpo como un manto que limpia la culpa emocional que el alma ha llevado durante demasiado tiempo. En este punto, el viajero descubre que muchos de los pesos más duros no nacieron de errores propios, sino de responsabilidades asumidas por proteger a otros. La corriente disuelve la sensación de haber fallado y deja en su lugar una claridad contundente: el amor jamás fue un error, incluso cuando no fue correspondido. Esta comprensión libera el espíritu de cadenas invisibles y despierta una seguridad interna que ya no depende del mundo exterior. Finalmente, en la cima de este reino oscuro, la luna revela su rostro completo. No la luna suave y maternal, sino la luna poderosa, guerrera y antigua. Su luz cae como una bendición sobre el alma que ha atravesado todas las sombras, entregándole una fortaleza nueva que ya no necesita defensa, porque proviene de haber conquistado todos los laberintos internos. Esa luz transforma el infierno en un trono emocional donde la sensibilidad se levanta como un estandarte invencible. Desde ese punto, la salida se convierte en ascenso, cada paso hacia la superficie es un regreso triunfal. El alma emerge con una certeza absoluta de su fuerza, una nobleza imposible de quebrar y una capacidad de amar tan inmensa que es capaz de iluminar el camino de otros incluso en la noche más profunda. En lo más profundo del infierno emocional de Cáncer existe un territorio que pocas veces se describe, un espacio donde los silencios se convierten en vientos abrasadores que erosionan incluso las certezas más sólidas. Allí donde el agua que da vida se vuelve un océano denso e inmóvil, se manifiesta una fuerza primordial que no se reconoce como castigo, sino como una alquimia destinada a despertar aquello que ha permanecido dormido durante demasiado tiempo. En ese abismo lunar todo se amplifica, las memorias se vuelven presencias, las heridas adquieren voz y los ecos de lo no resuelto retumban como si fueran tambores antiguos marcando el compás de una guerra interior que Cáncer libra sin descanso. En ese reino subterráneo se despliegan las ilusiones que alguna vez fueron refugio y que ahora se transforman en espejismos hirientes. Las promesas no cumplidas recobran forma como serpientes brillantes que intentan envolver el corazón para recordarle lo que entregó, lo que esperó y lo que no volvió. Pero incluso estas fuerzas, que a primera vista parecen diseñadas para destruir, cumplen una función ancestral: obligar a ver más allá del velo, romper la tendencia a proteger lo frágil a costa de la propia alma y revelar la esencia invencible que existe bajo cada capa de sensibilidad acumulada. La luna, regente eterna de este signo, observa desde una distancia simbólica, pero su luz traspasa la densidad del infierno interior y proyecta sobre las sombras el reflejo de aquello que Cáncer puede llegar a ser. Ese brillo, aunque tenue, actúa como un faro que impide la caída absoluta. Porque en este infierno las caídas nunca son finales, son portales hacia un poder distinto, uno que no nace del control ni de la fuerza bruta, sino de la capacidad de sentir incluso en medio de la devastación más profunda. Este don, que para otros sería una maldición, en Cáncer se convierte en arma, en brújula, en legado. Las emociones reprimidas se levantan como guardianes colosales que exigen reconocimiento. No se conforman con ser contenidas, buscan liberarse en forma de visiones, impulsos, intuiciones que sacuden cada rincón del espíritu. Estas fuerzas, lejos de hundir, construyen un impulso que obliga a renacer. En la superficie puede parecer un caos, pero internamente es un proceso impecable: el antiguo yo se deshace como marea retirada y deja al descubierto un núcleo más resistente, más consciente de su propio poder. En este territorio ardiente, Cáncer aprende que su sensibilidad no es un talón de Aquiles, sino un radar que capta vibraciones invisibles para otros signos. Aprende que su memoria emocional, tan vasta como un archivo cósmico, no es una condena sino una biblioteca donde reside la sabiduría de todas sus batallas. Aprende que su instinto protector es más fuerte cuando primero se protege a sí mismo, porque sólo así puede levantar murallas que no solo defienden, sino que inspiran. El infierno de Cáncer no es solo un espacio de dolor, es un templo oculto donde se templa el alma.
En él se comprende que el amor propio no se construye desde la calma, sino desde los bordes de la tormenta. Que la fortaleza real nace cuando el corazón, cansado de latir entre dudas, decide afirmarse con la contundencia de una ola que rompe roca. Allí se forjan nuevas certezas, no desde la esperanza ingenua, sino desde la convicción de que nada externo puede apagar el fuego ancestral que reside en el pecho de este signo. En este dominio subterráneo se despierta también la capacidad de ver más allá de las máscaras. Lo que para otros pasa desapercibido, para Cáncer se vuelve transparente. Los motivos ocultos, las intenciones disfrazadas, los hilos invisibles que conectan cada emoción con un destino mayor. Esa visión, afinada por el dolor vivido y la intuición natural, convierte a este signo en un estratega silencioso capaz de anticipar eventos que otros ni sospechan. Mientras los demás miran el presente, Cáncer observa pasado, futuro y todos los puntos intermedios. En las profundidades de este infierno se revela un poder aún más trascendental, la transmutación emocional. Cáncer descubre que puede convertir el dolor en impulso, la nostalgia en claridad, la pérdida en renacimiento. Allí se da cuenta de que nada que haya sentido fue en vano, que cada experiencia se convierte en un ladrillo con el que construirá su ascenso. Y cuando finalmente decide emerger, no lo hace como quien huye, sino como quien asciende con la seguridad de saber que ha sobrevivido a su propio inframundo. Ese ascenso es silencioso, pero majestuoso. No necesita testigos ni aplausos, porque la verdadera victoria ocurre dentro. Allí, en el punto exacto donde el corazón se fortalece en lugar de quebrarse. Allí donde el alma se vuelve más grande que el miedo. Allí donde Cáncer deja de ser la criatura que se esconde tras su caparazón y se transforma en la energía imparable que siempre estaba destinada a ser. En las zonas más profundas de ese infierno emocional se despliega una dimensión todavía más antigua, un paisaje moldeado por la memoria colectiva del signo, donde reposan los ecos de todas las vidas en las que Cáncer ha amado, protegido, perdido y vuelto a comenzar. Allí no se libra solo una batalla individual, sino una guerra heredada, un conflicto que atraviesa generaciones energéticas y en el que se condensan los miedos y las fortalezas de todos los Cáncer que alguna vez existieron. Este territorio ancestral no castiga, sino que convoca, y quien lo atraviesa siente como cada emoción que ha intentado ignorar se convierte en un guardián que exige ser escuchado para liberar su poder oculto. Ese espacio se extiende como un océano subterráneo donde no hay luz, pero sí un resplandor interno que vibra en cada corriente. Es un mar que no puede calmarse porque está hecho de las verdades más profundas del signo. Cada ola que surge allí es una revelación, una llamada a recuperar partes del alma que quedaron atrapadas en recuerdos dolorosos. Y es en este océano, más denso que el agua y más vivo que el fuego, donde Cáncer descubre su capacidad de navegar incluso cuando no existe horizonte. La brújula nunca ha sido externa, siempre ha sido un instinto lunar incrustado en lo más hondo del espíritu, un susurro que marca la dirección cuando todo parece perdido. En ese escenario aparece otro fenómeno que rara vez se menciona, la metamorfosis del caparazón. Esta coraza simbólica, que muchas veces se interpreta como un refugio, en el infierno interior se transforma en un objeto vivo que reacciona al dolor, a la traición, a la decepción y también a la esperanza. No es una armadura estática, es una extensión del alma que se endurece, se quiebra, se desprende y vuelve a reconstruirse con una resistencia mayor. Cada ruptura es necesaria para permitir la entrada de nuevas fuerzas, porque en este proceso sagrado no hay crecimiento sin desprendimiento. Y Cáncer, aunque a veces lo ignore, posee la capacidad de regenerar esta coraza tantas veces como sea necesario, siempre más fuerte y más luminosa. En la profundidad de este infierno también se manifiesta la sombra lunar, una presencia que no surge para atormentar, sino para recordar la otra cara del signo. Esta sombra es la encarnación de todo lo que Cáncer teme reconocer, su poder para destruir vínculos que ya no sirven, su capacidad de cerrar puertas de forma definitiva, su instinto de protegerse incluso a costa de dejar atrás aquello que alguna vez amó. Esta sombra no aparece para desequilibrar, sino para equilibrar, es el recordatorio de que la compasión sin límites puede convertirse en una prisión, y que el signo necesita un filo, una contundencia, una fuerza que corte lo que ya no alimenta el alma. Al aceptar esta sombra, se activa un poder que no se puede subestimar, un impulso que transforma la vulnerabilidad en autoridad interior. Allí también se revelan los dones intuitivos del signo de una manera tan intensa que parecen casi sobrenaturales. En este ambiente infernal, donde las emociones no pueden esconderse, la intuición se transforma en un oráculo, una visión capaz de atravesar las mentiras, los engaños y las máscaras.
Es un conocimiento que llega desde el inconsciente colectivo del agua, una percepción que se adelanta al tiempo y que permite reconocer futuros posibles. Este don, afinado en la oscuridad, convierte a Cáncer en un estratega silencioso capaz de moverse en los terrenos más complejos sin perderse, porque percibe señales invisibles que otros jamás verían. En este infierno aparece además un momento crucial, el despertar del corazón guerrero. Este corazón no late para complacer ni para salvar a otros, sino para impulsar al signo hacia su destino más elevado. Es un latido que resuena como un tambor cósmico y que se activa cuando Cáncer comprende que su sensibilidad es también su mayor fuerza, una energía tan poderosa que puede atravesar muros, transformar entornos y cambiar el rumbo de cualquier historia. Este corazón guerrero convierte la fragilidad en determinación, la duda en claridad y la nostalgia en un combustible capaz de encender los cielos internos. La energía de este infierno no destruye por capricho, pule. Todo lo que se derrumba lo hace para revelar una estructura más firme, un espíritu más consciente, una fuerza más pura. A medida que se avanza por este inframundo, se despierta un poder que no proviene de la dureza, sino de la profundidad. Un poder que nace de conocer cada grieta propia, cada temor, cada deseo no expresado, y aún así continuar caminando. Esa persistencia silenciosa es uno de los mayores legados del signo, porque no busca aplausos ni reconocimientos, busca propósito, verdad y plenitud. Cuando finalmente surge la ascensión desde este territorio ardiente, lo que emerge no es la misma alma que descendió. Es una versión más grande, más consciente y más luminosa, una fuerza que comprende que cada caída fue un trampolín y que cada herida fue un recordatorio del poder que siempre estuvo allí. El infierno de Cáncer no es un destino, es un crisol. Y quien lo atraviesa renace con una claridad tan imponente que la luz lunar que lo guía deja de ser reflejo y se convierte en emanación propia, irradiando hacia el mundo una energía que inspira, que protege y que transforma.